Hola, en este video hablaremos del Tratado de Paz que tuvo lugar en el gobierno de Juan Manuel Santos años anteriores y cómo se está llevando a cabo en el gobierno actual de Iván Duque. Vamos a pasar con una persona especial para que nos dé sus puntos de vista y sus posturas de cómo va este proceso de paz en manos de Iván Duque. Buenas tardes, soy William Pulido, profesor de Ciencias Sociales y voy a explicar mi posición, mi postura y mi punto de vista frente a los acuerdos de paz y la forma como los vienen desarrollando en el gobierno actual de Iván Duque. Primero, para hablar de los acuerdos de paz, pienso que estamos hablando especialmente del acuerdo de paz es con un grupo guerrillero, en este caso las FARC. Realmente tiene unos antecedentes bastante amplios de diferentes gobiernos que intentaron consolidar unas negociaciones en torno a unos puntos que algunos se siguen conservando en la actualidad, pero realmente el 3 de junio de 1991 las FARC y el ELN inician en Caracas contactos con el gobierno de César Gaviria. Más adelante hay otro proceso de diálogos de paz en Tlaxcala. Eh, pues son 6 puntos frente a los cuales me gustaría en este momento dar mi opinión de forma concreta, pero sin embargo inicio diciendo que la famosa frase que hizo viral el acuerdo de paz es nada está acordado hasta que todo no esté acordado. Eh, Finalmente pienso que la paz es un negocio del cual se abastecen bastantes empresarios y bastantes gobiernos. Pues últimamente con la polarización que vive el país y con finalmente la ascensión del gobierno de Juan Manuel Santos y el distanciamiento que se dio con su predecesor, que fue el gobierno de Álvaro Uribe, se vieron marcadas diferencias frente a la forma como se debería asumir el acuerdo de paz, pues porque hubo una separación claramente entre el uribismo y el santismo se separó. Finalmente, pues frente a ello se generó una gran, radical y profunda oposición del uribismo frente a todo lo que hiciera Santos, sobre todo en materia de paz. Entonces, prácticamente con ese inicio en los diálogos con las FARC, que prácticamente se iban consolidando con varios veedores internacionales frente a los puntos más álgidos en los cuales se intentó fortalecer, digamos, el campo, fue el primero, el de la reforma rural integral. Pues allí es evidente que hay muchos terrenos baldíos, mucha ganadería extensiva, mucha tierra sin titulación, los campesinos no tienen escritura, existe el poder del narcotráfico, existen 8 millones de desplazados, por lo cual creo que desde la época del inicio en Marquetalia de las FARC. El segundo punto habla acerca de la participación política, por lo cual pienso que pues muchos de los opositores a los acuerdos de paz, me refiero más que todo al uribismo, no tanto al liberalismo, sino al conservatismo, sino al uribismo, y que en el fondo lo que eh, prefieren es la guerra, porque la guerra sustenta su poder, mantiene su dogma, su ideología, en que se necesita un Führer, un líder autoritario que intente lograr la paz, pero por medio de la bala, del plomo, de la guerra, eh, de los enfrentamientos, pero que generalmente no lo pudo hacer en su gobierno, no, si no, no existirían los diálogos de paz con la FARC, porque si se hubiera acabado en el gobierno de Uribe, pues entonces este acuerdo no existiría, porque no existirían FARC. Lo único que hizo fue desplazarlos y limpiar algunos territorios, pero lo que hizo las FARC fue, y la guerrilla en general, pasar de un lugar a otro, ¿sí? Cambiar. Eh, el tercer punto es el fin del conflicto. Pues generalmente los acuerdos sustentados en La Habana permitieron que se intentara darle fin al conflicto, generando una serie de campamentos donde pudieran empezar a reinsertarse a la vida civil todos los excombatientes, dándoles educación, dándoles un subsidio, dándoles trabajo, dándoles tierra, pero
Finalmente ese fin del conflicto, como lo decía, no le conviene al uribismo porque le está sucediendo a los excombatientes lo mismo que le sucedió a la Unión Patriótica a partir de 1985, donde el paramilitarismo, los enemigos de la paz, las águilas negras, las BACRIN, las bandas delincuenciales organizadas, empiezan a exterminar a los excombatientes y a los líderes sociales finalmente que no. El cuarto punto es el de las drogas ilícitas, entonces se ha promovido pues, sustentando en que en el gobierno de Santos aumentaron las plantaciones de coca y que no fue eh, la erradicación manual la solución. Entonces, en acuerdo con el gobierno de Trump, se suscribieron tratados donde se empezó a implementar la fumigación, pues que obviamente atenta contra la salud, contra el medio ambiente, contra la vida de los campesinos, lo cual no ha generado resultados positivos. Entonces ese es otro punto en el cual desde el gobierno Duque se ha intentado sabotear esos acuerdos de paz. La sustitución de cultivo no ha sido efectiva porque el problema del campo es un problema de empleabilidad y los campesinos terminan ganando mucho menos cultivando palma, sí, hoja de palma, que lo que es los mismos cultivos de coca. Fue el quinto punto frente a la ley de víctimas, pues la ley 1448 que habla de la ley de víctimas y restitución de tierras, pues generalmente le ha quitado, le ha robado, le ha restado presupuesto a las víctimas para restituirles sus tierras, su ganado, su posibilidad de que vuelvan a tener empleo en el campo y se le ha restado presupuesto incluso a la educación y se ha inyectado al ejército ahora que libra uno de los grandes escándalos como en el gobierno Uribe frente a chuzadas y frente a espionaje a periodistas, pero vaya sorpresa que dentro de los periodistas perseguidos y chuzados ni está Salud Hernández, ni está Luis Carlos Vélez, eh, solamente los periodistas de oposición, los que no están de acuerdo con el gobierno, incluso el mismo secretario de... Y finalmente el sexto punto frente a la implementación, verificación y refrendación, frente a las comisiones de seguimiento nacionales y el acompañamiento internacional, pues siento que no se le ha inyectado el suficiente dinero y el mínimo dinero que se ha presupuestado para verificar los acuerdos de paz, entonces no se le ha hecho un acompañamiento, es decir, no se han cumplido las promesas que se le hicieron a los combatientes en las granjas en donde están ahorita concentrados, como para que ellos puedan tener un nivel de vida en el cual se puedan sostener y seguir produciendo y trabajando y no pensar nuevamente en la inserción en las fuerzas revolucionarias, eh, tanto que se han divulgado los sitios en donde se encuentran ellos, no se han protegido en su seguridad personal y por lo cual pues las disidencias de la FARC y de otros grupos. Espero les haya quedado claro puntos de vista dados por nuestra persona entrevistada y cómo está llevando a cabo el gobierno actual este proceso de paz. Espero les haya gustado.